Bueno, con todos amigos y amigas, y en esta ocasión, tu canal, nuestro canal, Super Time Eagle, te trae este exitoso caso. ¿Cuál es el caso? Es Michelin. Como siempre, al final vamos a repasar el análisis que podemos rescatar de este caso. Yo espero que te guste, como siempre, no te olvides de suscribirte y compartirlo. Empecemos. El grupo Michelin, uno de los líderes mundiales en la producción de neumáticos, tiene sus raíces en Clermont-Ferrand, Auvernia, en el centro de Francia, y sus precursores fueron Aristides Barbier y su primo Nicolas Edward Daubré, que con la denominación de Barbier et Daubré comenzaron en el año de 1832 fabricando máquinas para uso agrícola como válvulas, correas y tubos. Daubré estaba casado con la sobrina de un inventor escocés que logró impermeabilizar telas utilizando caucho tratado con benzina. Ella aprendió la técnica y la aplicó en la empresa familiar para elaborar algunas piezas de caucho. En el año de 1860, Barbier et Daubré tenía 400 empleados, pero a la muerte de los fundadores en el año de 1863 y 1864 respectivamente, la empresa estaba en declive. En el año de 1888, uno de los nietos de Barbier se propuso a dar continuidad al negocio. Se trataba de André, hijo de Adèle Barbier y Jules Michelin, ingeniero de estructuras metálicas, y 3 años después convenció a su hermano Edward, licenciado en Derecho y dedicado a la pintura, para que se uniera a la aventura como director. Fue entonces cuando se cambió la denominación social de la empresa por Michelin Cie, y por ello en el año de 1889 se considera el año fundacional de la compañía. En aquel momento en la fabricación trabajaban 50 empleados, pero en poco tiempo los dos hermanos revitalizaron la empresa. Una de las primeras novedades fue ofrecer pelotas de caucho para juegos infantiles. En la primavera de 1891, una persona acudió a su taller a pedirles que le arreglaran su bicicleta, equipada con las 2 ruedas de caucho inflables que el escocés John Boyd Dunlop había patentado 3 años antes. El taller de Michelin solucionó el problema, pero la reparación llevó casi un día entero. Edward vio una oportunidad de negocio, entonces se propuso a diseñar un tipo de neumático que el propio ciclista pudiera reparar en menos tiempo y sin tener que acudir a un especialista. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue la invención del neumático desmontable, independiente de la llanta, que se empezó a fabricar en mayo y se patentó en junio, dirigiéndolo para bicicletas y otros vehículos. En septiembre, los dos hermanos se enteraron de que un periódico había organizado una competición ciclística de París-Brest-París de 1200 kilómetros y se propusieron a ganarla. Se esmeraron en la fabricación de las ruedas y entrenaron a un ciclista que hizo el recorrido en 71 horas, 9 horas menos que el siguiente de sus rivales. Para Michelin fue una espectacular operación de marca. En cuanto empezaron a generalizarse los automóviles, se lanzaron a fabricar sus neumáticos. En el año de 1897, Michelin tenía 684 empleados. Si Edward era un magnífico empresario, su hermano André fue un mago de la promoción comercial. O sea, traducido, era el rey del marketing. En el año de 1898, Michelin creó a Bienvedum, que es la caricatura con forma humana elaborada con neumáticos. Esa caricatura blanca que ustedes ven que siempre salen en los comerciales al inicio, esa que causa cierta simpatía, esa, que se hizo omnipresente como elemento publicitario. Ha experimentado variaciones, pero sigue siendo el logotipo de la empresa. En el año de 1900, cuando en Francia solamente circulaban 3.500 autos, los dos hermanos sacaron al mercado la Guía Roja. ¿Qué es la Guía Roja? Es un manual práctico para facilitar los viajes a los automovilistas, en el que se ofrecían información sobre gasolineras, buenos hospedajes, restaurantes, y que acabaría siendo una guía gastronómica. El mapa de Michelin empezó a editarse en el año de 1910. Entre tanto, Edward seguía impulsando la investigación y desarrollo, fruto del cual Michelin fue pionero en lanzar al mercado la rueda de acero en el año de 1913 y el neumático de baja presión en el año de 1923. Ya para el año 1906, la empresa abrió en Turín, o sea en Italia, su primera planta en el extranjero, y al año siguiente, o sea en 1907, en los Estados Unidos. Durante la Primera Guerra Mundial, la empresa fabricó 1884 aviones para uso militar. En 1935, el fabricante de coches Citroën suspendió pagos. Michelin tomó el control accionarial porque era el mayor acreedor. Esta participación se vendió en el año de 1974 a la empresa familiar Peugeot. En 1928,
Edward nombró co-socio director a su hijo Etienne, quien murió 4 años después en un accidente aéreo. Con 34 años de edad, el sucesor de Etienne fue Pierre, el otro hermano de Etienne, que falleció en un accidente de coche en el año 37. Para sustituirlo, eligió a su yerno Robert Piocciu, casado con su hija Anne. En 1938 se incorporó como co-socio un ingeniero que llevaba 20 años en Michelin. ¿Quién era? Era Pierre Jules Boulanger, quien también fallecería en un accidente en el año de 1950. Edward falleció con 80 años en el año de 1940 y es en ese momento cuando Michelin tenía 40.000 empleados. Desde el fallecimiento de sus hijos, la dirección del grupo fue llevada por Piocciu y Boulanger, seguidos luego por otros. En el año de 1946, Michelin patentó el neumático radial. Sus técnicos lo habían inventado antes de la Segunda Guerra Mundial e incluso habían diseñado prototipos, pero lo destruyeron y escondieron los planos para evitar que el ocupador alemán se apropiase de él. El neumático radial empezó a comercializarse en el año de 1949 y supuso una revolución. En 1955 había sido adoptado por casi todos los fabricantes europeos de vehículos. Desde el año 1862, la forma jurídica del núcleo accionarial familiar es la sociedad en comandita. A partir del año 1951, la sociedad holding del grupo Michelin se cotiza en bolsa y se denomina la Compagnie Générale des Établissements Michelin. Esta estructura supone la existencia de dos tipos de socios. Te los explico. Lo que son los comanditarios, como nosotros lo conocemos ahora como los accionistas, y comanditados, que son quienes adoptan las decisiones más importantes por encargo de los primeros. Se llámese en este caso los gerentes. Mientras que la responsabilidad económica de los comanditarios, o sea de los accionistas, solo alcanza el dinero que han invertido. Los comanditados, o sea los gerentes, responden con todos sus bienes personales y solidariamente. Los accionistas designan también uno o más gerentes para dirigir la empresa. Esta fórmula jurídica explica en gran medida la tradición política de Michelin. ¿Y por qué te explico esto? Porque bajo esta estrategia se tiene un bajo endeudamiento, ya que se comprometen ambas partes, una en aportar y la otra en limitarse con los gastos, tomando decisiones inteligentes. Es lo que ellos como estrategia lo han llevado. Una parte considerable de los beneficios no se destina a dividendos, sino a recapitalizar la empresa para financiar inversiones. La famosa recapitalización, la reinversión. A ver, esta tradición, por ejemplo, no se siguió cuando Michelin compró en el año de 1990 la compañía estadounidense Uniroyal Godrich Tire Company. La mayor operación corporativa del fabricante francés le permitió ser durante unos años el mayor productor de neumáticos del mundo, con una cuota de mercado del 20%, pero la deuda neta llegó a suponer el 450% de capital. En el año 2005 se había reducido al 114% para situarse finalmente en el 12% en el año 2002. En 1955, un miembro de la familia fundadora había vuelto a la cúpula directiva del grupo y se trataba de François, hijo de Etienne, quien con 29 años de edad compartió el puesto de cosocio con los otros dos directivos no familiares. La tradición que se ha procurado de mantener, hitos alcanzados bajo su mandato fueron ¿cuáles? La instalación de una factoría en Canadá en el año de 1970, seguida de otras 3 en los Estados Unidos, el lanzamiento del neumático Michelin Air X para aviones en el año de 1981 y 2 ya mencionadas, la venta de Citroën en 1974 y la compra de Uniroyal Godrich en 1990. A ver, recordemos también que Michelin le fabrica las ruedas exclusivamente para la NASA. Tiene un convenio y te invito para que tú también lo investigues. En el año de 1999, François se dio las riendas ejecutivas a su hijo Edward. Este acometió una profunda reorganización del grupo que hasta entonces había crecido de una manera muy desordenada y redujo sustancialmente la deuda. En mayo del 2006, con 43 años, murió al naufragar la barca en la que estaba pescando. ¿Y quién lo sustituyó? Michel Rollier, el otro socio gerente, emparentado con los Michelin y cuyo padre ya había desempeñado el mismo puesto con François. Al jubilarse en el año 2012, fue sucedido por Jean-Dominique Senard. Ese año trabajaban para Michelin 113.400 personas en todo el mundo y la cifra de ventas ascendió a los 21.500 millones de euros. Bueno amigos y amigas, y llegó la parte que todos como siempre estamos esperando, que es el análisis. ¿Cuál es el análisis? ¿Qué podemos rescatar de este caso? ¿Qué podemos observar? Primero, para empezar, que Michelin siempre va a apostar por las revoluciones en su innovación. ¿Por qué te digo esto? Muchos se centran en el cliente y uno de los aspectos
claves del liderazgo es la visión y las excelencias en las operaciones. Recordemos cuando el ciclista fue para que le arreglen el neumático de las llantas de su bicicleta, Michelin lo hizo, ¿no? Y no solamente hizo, sino que innovó porque se centró en el cliente. Y justamente esto es lo que tú debes hacer por tu negocio, ¿no? Céntrate en el cliente, en las necesidades específicas del cliente. Getis, el ingeniero de formación que ha trabajado en el grupo durante 38 años, también considera que la innovación, como te dije hace un momento, es parte del ADN de Michelin, un factor que es clave desde el crecimiento de la empresa desde el año 1889. Ahora, ¿cuál sería la nueva estrategia de la empresa? Sería que esta se basa en plataformas multidisciplinares y en la colaboración y un enfoque centrado en el cliente. Su objetivo es seguir siendo competitivos, acelerando la innovación. Como también dije, tradicionalmente Michelin había sido un proceso clásico de innovación en 3 etapas. Primero la investigación, que hizo la investigación avanzada al crear las ruedas. Acuérdense que también hizo aviones militares. La investigación aplicada, todo lo que desarrolla lo aplica. Y el desarrollo del mercado y la industrialización. La empresa Michelin se dio cuenta que el número de coches aumentaba y empezaron a centrarse en el producto como son las llantas. ¿Por qué? Porque sabían que este iba a ser un repuesto. O sea, tú en tu negocio cuando tengas, tienes que hacer una pequeña investigación, aplicar lo que has hecho, si es posible desarrollar tu mercado, tu propuesta de valor. Y uno de los maestros, otra lección sería el desarrollo del marketing. Acuérdense que uno de los hermanos fue el que creó a este personaje. Eso hizo que se desarrolle el marketing, que haya un logotipo de la empresa, cómo identifica el cliente a tu empresa. Entonces esto ayudó ¿para qué? Para que la marca crezca. Ahora, el cliente y el rendimiento de la empresa en el centro. ¿Por qué digo esto? En Michelin la innovación consiste en la creación de un nuevo valor reconocido por el cliente y debe dar solución a sus problemas, así como contribuir al rendimiento general del grupo. Reitero, fue en el ejemplo del ciclista. Creación de un nuevo valor reconocido por el cliente. ¿Quién fue? El ciclista. ¿Y cuál fue la solución? Que él mismo pueda montar las ruedas de su bicicleta. O sea, que no se demore tanto, sino que la misma persona que lo compró lo pueda hacer. Otra propuesta de Michelin en tiempos actuales es una movilidad sostenible. ¿Por qué te digo esto? Porque se calcula que el número de vehículos en circulación se duplicará durante los próximos 30 años y esto lo sostuvo uno de los gerentes de Michelin. Y aunque esto podría beneficiar el desarrollo económico, también puede generar problemas como una mayor contaminación ambiental y el consumo de muchas materias primas. En este sentido, por ejemplo, las prácticas innovadoras de Michelin tienen en cuenta el medio ambiente, ya que usan ahora materiales entre comillas limpios y buscan reducir las emisiones industriales. Esto, por ejemplo, viene del proceso de innovación. Mejorar su producto, y es lo que nosotros debemos apuntar. No conformarnos con un producto tal cual ya lo tenemos, sino acuérdense que todo proceso es susceptible de mejora. Existe un término que se llama mejora continua y se aplica para todo, tanto a nivel personal, profesional, de educación financiera, de finanzas. Otra propuesta, otro análisis sería diversificar más allá de los neumáticos. Si bien es cierto, cuando Michelin se inicia, no se inicia necesariamente en los neumáticos, ¿no? Empieza a hacer pelotas de neumáticos, pelotas elásticas, luego va a los neumáticos, luego fabrica aviones y siguen sus propuestas de mejora continua e innovación. Y aunque el negocio de los neumáticos aún supone, por ejemplo, para Michelin el 95% de sus ventas, la empresa ha ampliado recientemente una estrategia innovadora. ¿Y cuál es? Ha iniciado servicios como el mantenimiento de equipos y ha avanzado en su división de guías de restaurantes con función como los Bucatable, un sistema de reservas en línea. O sea, hizo también esa innovación que te la mencioné en el video, que empezó con esta guía donde mostraba pues dónde estaban las gasolineras, los hospedajes, los hoteles, los restaurantes en la ruta, cómo ayuda en este caso al conductor, de dónde puede tener estos mapas, ¿no? Dónde puede tener estos mapas, dónde guiarse, o dónde llegar, o dónde almorzar. Entonces esa innovación que fue la que después dio el pie a la que son las guías de calles, y lo que ahora ya no usamos casi guías, sino tenemos el sistema GPS aplicado en el celular, fue una innovación de Michelin y fue parte de lo que fue diversificar más allá de los neumáticos. Como dije, la inteligencia y desarrollo de Michelin también se ha producido innovaciones en materiales de alta tecnología. Ahora, que te lo voy a comentar aquí, es la impresión 3D sobre metal. De hecho, la empresa forma parte de un joint venture en esta área. Es por eso que ahora, actualmente, esto exige un proceso innovador aún más rápido. La dinámica del sector de los servicios no es como la de los neumáticos, y eso lo tiene bien claro ahora la gente de Michelin. La introducción de nuevas funciones y atributos ahora se mide en meses y no en años. Y Michelin ha adaptado, y también supone esto un cambio en la mentalidad cultural de la empresa. Implica moverse más rápido y tomar más riesgos, y aprender a escuchar más al cliente. Otro punto a rescatar sería la visión, la intuición y la disposición para tomar riesgos. Si bien cuando nosotros hablamos de innovación,
y esta tiene unos requisitos singulares que tiene que asumir el líder que lleva la empresa adelante, es tener una visión. ¿Y cuál es? Es una cualidad indispensable para que los directivos supervisen la estrategia de innovación. Y los líderes deben otorgarle a sus equipos la autonomía para tomar decisiones y desarrollar sus habilidades para poder garantizar la excelencia en las operaciones. Y esto es lo que Michelin hizo al tener sus accionistas y su gerencia comprometidos con la operación. Si bien los socios aportaban el dinero, los accionistas daban el dinero, los gerentes se medían porque tenían una responsabilidad. ¿Y cuál era esa responsabilidad? Que tenían la solidaridad de que si pasaba algo ellos iban a cancelar con sus bienes. Entonces a veces la gerencia misma, por muy gerencia que sea, a veces, y tú lo sabrás, toma decisiones que a veces son equivocadas y eso le cuesta a la empresa, porque el gerente sigue recibiendo o percibiendo su sueldo. Entonces aquí hizo Michelin como estrategia, dijo: ya está bien, yo te doy el dinero, tú lo vas a manejar, pero si está mal manejado, corre contra esto. Y eso, por ejemplo, no lo hizo cuando compró acciones o compró la empresa en los Estados Unidos. No usó esa estrategia. En su opinión, los aspectos clave después del liderazgo, como te sigo contando, en la innovación para Michelin son la visión, la excelencia en las operaciones, escuchar a los clientes, agilidad para aplicar lo que ya has aprendido y asunción de riesgo. Bueno amigos, como siempre espero que este video te haya gustado, que te haya aperturado más tu visión de los negocios. No te olvides suscribirte, darle un like, como siempre, muchos éxitos.